Hola queridos amigos, mi nombre es Egnilismar Rincón Teatín, estudiante de segundo cuatrimestre de la especialización en Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy les vengo a hablar sobre la disgrafia, tema requerido para la asignatura Trastornos del Aprendizaje, Cognitivos y del Comportamiento. Los trastornos de la expresión escrita en sus orígenes han sido asociados a un trastorno de lateralización, de eficiencia motriz o de expresión del lenguaje, fenómeno que ha sido definido por diferentes autores, entre los cuales encontramos. Para Portellano 1985, define la disgrafia como un trastorno de la escritura que afecta a la forma, motor o al significado, simbolización, y es de tipo funcional. Se presentan niños con normal capacidad intelectual, adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensorial, motrices o afectivos intensos. Para Osman 2003, refiere que la disgrafía es un trastorno neurológico afectando a la escritura, bajando el rendimiento académico, perjudicando su salud de una manera irreversible. Por otra parte, tenemos a Ramos 2014, quien define la disgrafía como un trastorno de tipo funcional que afecta la calidad de la escritura del sujeto en lo que se refiere al trazado o a la grafía. Y de igual manera tenemos a Montilla 2016. Montilla nos refiere que la disgrafía es una alteración no neurológica que afecta a la escritura y a la producción del texto. Se puede intuir que un niño puede sufrir de disgrafia cuando presenta la parte de la escritura que no es acorde a su edad cronológica, refiriéndose al tamaño de la escritura, la velocidad en escribir percentiles, la forma de sujetar el lápiz, movimiento del lápiz, los trazos, concentración y atención en factores que hay para hacer el retazo en la escritura de acuerdo a su edad. Y por último está Viso 2009 y Reina 2018, quienes estiman que el escolar con este trastorno no presenta cognitivos. Incluso puede ser un estudiante muy inteligente, con claridad en sus ideas, pero no logran codificar correctamente las palabras y cómo escribir las letras o símbolos lingüísticos. A nivel general, todos estos problemas se presentan comúnmente durante la instrucción de los niños desde temprana edad, quienes inclusive pueden tener un proceso de enseñanza normal al de todos los otros compañeros, pues en ocasiones los síntomas pueden ser imperceptibles para el docente. Teorías explicativas de la disgrafia. Dentro de las teorías explicativas encontramos la teoría clásica y la teoría cognitiva. Al abordar la primera de ellas, que es la teoría clásica, encontramos que aquí se define la disgrafia como un trastorno que afecta la forma y el significado de la letra y es de tipo funcional. Portellano denomina disgrafia primaria cuando el alumno presenta una letra defectuosa sin que exista causas madurativas que la expliquen. La disgrafia secundaria es la mala letra cuando está condicionada por un componente caracterial. Esta teoría señala que entre las causas de la disgrafia se encuentran trastornos de tipo madurativo, de lateralización, deficiencia motora, esquema corporal, funciones motrices y dificultad disléxica. En segundo lugar está la teoría cognitiva. La teoría cognitiva establece 4 procesos que intervienen en la conducta de escribir, como lo son la planificación, proceso de construcción sintáctica, proceso de recuperación de elementos léxicos y procesos motores. Esta teoría cognitiva considera que los niños que presentan dificultad en la escritura poseen estrategias inmaduras con carencias de capacidades metacognitivas por falta de conocimiento lingüístico o por representaciones mentales incorrectas. Los trastornos disgráficos se asocian a dificultades o a procesos cognitivos. Al comparar ambos modelos, los niños que presentan dificultades en la escritura presentan falencias en el acto de escribir como en el contenido de la organización de ideas. Al abordar un tema de tan amplia magnitud, es importante mencionar los tipos de disgrafia. Según Portellano 85, existen dos tipos de disgrafia, la disgrafia motriz y la disgrafia específica. En primer lugar, tenemos la disgrafia motriz o caligráfica.
Los niños y niñas afectados son capaces de comprender la relación entre sonidos escuchados y su representación gráfica. Sin embargo, son incapaces de escribir como consecuencia de las dificultades motrices que presentan. Según Viso 2009, el disgráfico motriz no tiene problemas para establecer la relación entre el sonido y la grafía, pero sí presenta dificultad a la hora de representarlo gráficamente a causa de dificultades motoras. En este caso, el niño o la niña tiene una adecuada representación mental del signo a escribir. Sin embargo, no logra reproducción, lo que ocasiona sentimientos de defraudación y fracaso, provocando ansiedad y baja autoestima. Dentro de las manifestaciones de este tipo de disgrafia encontramos las siguientes: tamaño y forma de la letra. Los trazos que realiza el niño son por lo general del tamaño grande, o en ocasiones el tamaño de la letra suele ser demasiado pequeña, dificultando de tal manera la comprensión de su escritura. Deficiente espaciamiento entre las letras dentro de una palabra, entre palabras y renglones. Cuando se producen los trazos iniciales y finales y son demasiado largos, por lo tanto, las palabras casi se unen, o si son demasiado cortos, las palabras aparecen demasiado separadas, por lo cual las palabras son difíciles de leer. Presión o color de la escritura. Cuando el niño realiza los trazos con demasiada presión o realiza trazos débiles que no permiten que las letras se observen con claridad. Fluidez y ritmo del escritor. En este tipo es producto de contracciones que ocurren en los músculos que participan en el acto verbal y en los adyacentes. Defectuosa inclinación de palabras y de renglones. Esto depende esencialmente de la posición en que el niño coloca el papel para escribir. Los alumnos que escriben con la mano derecha deben tener el papel ligeramente inclinado hacia la izquierda. Los zurdos deberán inclinar el papel levemente hacia la derecha y la inclinación de su letra hacia la izquierda. Direccionalidad de los giros. Aparece en los niños que poseen dificultad en el manejo de los conceptos básicos, derecha-izquierda, arriba-abajo, etc., tomando como referencia su propio eje corporal, lo que significa que cuando tienen que escribir no logran identificar de forma correcta cómo deben realizar la tarea. Lentitud y meticulosidad. Escritura muy regular pero lenta. Se afanan por la precisión y el control. Y por último, tenemos la postura incorrecta. La posición inadecuada del cuerpo produce fatiga muscular de la mano y el brazo. Se puede observar si es la adecuada al momento de realizar la escritura. La espalda debe estar apoyada en el espaldar del asiento. No acercar mucho la cabeza a la hoja, la silla se debe acercar a la mesa, el papel debe inclinarse ligeramente hacia la izquierda si el niño escribe con la mano derecha. Si escribe con la mano izquierda, el papel debe inclinarse hacia la parte derecha. Entonces, la labor del profesor es corregir desde el inicio las posiciones incorrectas que presentan los niños. Otro tipo de disgrafia es la disgrafia disléxica, evolutiva o específica. Esta disgrafia se muestra como una mala percepción de las formas y en ocasiones una desorientación espacial temporal de los trastornos del ritmo. Los problemas en la escritura de estos niños se producen por un exceso de rigidez o de impulsividad, falta de habilidad, lentitud o extrema meticulosidad. Manifestaciones de este tipo de disgrafia. Para reconocer que un niño presenta este tipo de disgrafia, podemos observar que sus errores frecuentes afectan al contenido de la escritura, tales como omisión de letras, sílabas o palabras. Es un trastorno de la simbolización que consiste en el olvido involuntario de escribir o leer letras, sílabas o palabras. Se originan por una lentificación madurativa en la memoria visual y auditiva. Por ejemplo, el niño puede escribir camelo por caramelo o automóvil por automóvil. Confusión de letras con sonido semejante. Aquí el niño cambia una letra por otra de pronunciación similar. Por ejemplo, puede cambiar M por N, B por V, Y por Y. Confusión visual.
Confusión visual de las letras entre las letras de formas idénticas pero con orientación distinta. Por ejemplo, P por B, D por Q, D por B o P por Q. Confusión de letras con orientación simétrica similar. Esto sucede cuando el niño no posee una orientación espacial bien definida y por tanto se confunde en la ubicación de las letras, en especial de aquellas que tienen una orientación similar, como es en el caso de que el niño puede escribir deber por beber. Malas separaciones y uniones. Es una alteración que consiste en la falta de espaciamiento entre palabras, uniones o agregar espacios entre las sílabas de una palabra, separaciones. Correcciones o tachaduras. Cuando el niño, una vez dibujada la letra, la repasa tratando de corregir la misma. Por ejemplo, primero escribe la A y luego dibuja encima de la A la letra O. Inversión o transposición de sílabas. Por ejemplo, cuando el niño modifica la secuencia correcta de la sílaba y escribe orca por roca o golbo por globo. Confusiones auditivas entre sonidos próximos, por ejemplo, T, D, P, B. Y por último está el agregado de letras y sílabas. Es un trastorno que consiste en aumentar letras, sílabas o palabras en sitios que no corresponden. Por ejemplo, escribe palato por escribir plato o escribe pescacado por escribir pescado. También encontramos la disgrafia adquirida. La disgrafia adquirida surge como consecuencia de una lesión cerebral. Se le denomina con el prefijo dis porque se supone que el sujeto tenía adquirida la escritura y ésta queda alterada luego de una misma lesión. Características clínicas de la disgrafia. De acuerdo con el DSM-5, el trastorno de la expresión escrita se caracteriza por una combinación de deficiencias en la capacidad del individuo para componer textos escritos, lo que se manifiesta por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, una organización pobre de los párrafos, errores múltiples de ortografía y una grafía excesivamente deficiente. Por otra parte, también la disgrafía se puede reconocer mediante el nivel de capacidad automotriz que presente el estudiante, debido a que incide en el acto de escribir. Este problema puede influir en los errores ortográficos, mala caligrafía o dificultad para plasmar sus propios pensamientos, de modo que se hace evidente la necesidad de detectar a tiempo este trastorno. La letra del escolar disgráfico se caracteriza por ser ilegibilidad. Su escritura presenta letras deformes de gran tamaño, inclinadas con un poco o excesivo espacio entre las frases, palabras o renglones, enlaces incorrectos entre los grafemas y letras irreconocibles, lo que hace que la escritura sea difícil de leer y de comprender. La disgrafía también se presenta o se manifiesta a través de los siguientes síntomas, a saber, por ejemplo, letra ilegible, malformación de letras o números, múltiples errores ortográficos, gramaticales, de puntuación, frases y oraciones inconexas, frases y oraciones o párrafos sin sentidos. Entre otras características de la disgrafia encontramos que desde el inicio de la etapa escolar a los niños con disgrafia les cuesta mucho esfuerzo escribir y lo hacen más despacio que la media de la clase. También se percibe en los niños una notable rigidez motora o por el contrario excesiva laxitud. Los trazos no se manifiestan uniformes sino que varían constantemente. Hay distinto tamaño en palabras y letras incluso en un mismo párrafo. Los movimientos para escribir suelen ser lentos, tensos y rígidos. Hay dificultades para organizar las letras dentro de una palabra o de una frase. Hay falta de control en la presión del lápiz, bolígrafo u otro instrumento que utilicen para la escritura. Y también hay posturas incorrectas. El niño mantiene el tronco muy cerca de la mesa o se inclina en exceso. Muchas gracias por su atención y espero que este tema haya sido de su agrado.